Max está haciendo su tarea de historia. Le resulta algo complicada, aunque bueno, es interrumpido por el director, quien avisa que ha aparecido una nueva carta. Mientras tanto, los piratas espaciales también reciben esa señal y quieren ir a por la carta cuanto antes, ya que esta vez tienen cartas de ataque. Creen que la pueden conseguir. Y Rex se siente algo melancólico. ¿Qué será que le esté pasando? ¿Podrán conseguir la carta el equipo de...? Se ve la jungla. Es de día. Hay un templo maya turístico en medio de esta. Un guardia se acerca y va a apagar las antorchas hasta que venga la próxima oleada de turistas. En eso, el guardia se encuentra con una carta tipo fuego en el piso. Piensa que es un paquete de golosinas, así que lo tira la antorcha para que se queme y así poder apagarla. Pero la carta se activa. La carta terminó siendo de un Gorgosaurus. El Gorgosaurus ruge fuertemente y el guardia sale corriendo. Se ve la casa de Max. Max está sentado frente a su escritorio. Está haciendo la tarea de historia. A él no le gusta mucho ir a la escuela, y mucho menos si le mandan tarea. Rex le intentó ayudar, pero sin embargo le parecía también muy difícil. La tarea se trataba sobre las civilizaciones antiguas, específicamente las de México. En eso, era interrumpido por el dinolector, que estaba sonando. Max y Rex debían ir rápido, ya que un nuevo dinosaurio había aparecido. Mientras tanto, en la guarida de los piratas espaciales, Goma le estaba reclamando a los tres piratas que no estaba la comida de su Deo Carcharia, ni la de él. Ellos le explicaron que tuvieron algunos problemas. Sin embargo, también eran interrumpidos por su pantalla, la cual empezó a señalar que había una nueva carta de dinosaurio. Goma rápidamente les dijo que vayan, y que esta vez debían ganar, ya que tenían cartas de ataque. Y como no les quedó de otra, accedieron. Aunque Goma le preguntó a su Deo Carcharia si estaría dispuesto a volver a pelear un poco después de estar tan inactivo. Goma empezó a contar un poco lo que soñaba. Decía que estaba soñando a él mismo creando híbridos. ¿Híbridos? ¿Cómo era eso? Goma les explicó que al unir el ADN de dos cartas de dinosaurio, podrían crear una carta nueva. Era algo que tomaría muchísimo tiempo, sin embargo la posibilidad estaba. Ahora rápidamente los mandó a conseguir la carta. Aiko, Ren y Teo se quedaron extrañados, nunca habían escuchado de híbridos. Era algo nuevo para ellos. Se ve el laboratorio de Rhys. Max y Rex ya habían llegado. Zoe también llegó algo tarde porque dijo que estaba terminando su tarea, a lo que Max se sorprendió. ¿Cómo era que ella había terminado la tarea? Para él era casi imposible. En fin, fueron teletransportados hacia el medio de la selva. Rápidamente, Max, Rex y Zoe se aseguraron que Gabu, Ash y Paris se queden con ellos, porque solían escaparse. Empezaron a caminar cuando de repente vieron un camino mucho más claro, y allí estaba, había un templo tipo maya, el cual parecía que era algo turístico. Rápidamente los chicos se asombraron. Max decía que era parte de su tarea de historia y que lo podría ayudar, aunque no estaba muy confiado. Tuvieron la idea de subirse al mismo, así poder ver desde lo alto dónde estaba el dinosaurio y poder capturarlo lo antes posible. Así que, como se podía, empezaron a subir. Los tres subieron. Las vistas eran hermosas, sin embargo no lograban ver al dinosaurio. Mientras tanto, los piratas espaciales también habían llegado. Estaban caminando por la selva, hasta que también vieron un camino. Un camino en el cual había un guardia de seguridad corriendo. El guardia se paró un minuto y le dijo que había visto un monstruo extraño. Y luego siguió corriendo. Así que los piratas espaciales concluyeron de que por el lado donde venía era donde estaba el dinosaurio. Así que rápidamente fueron por allí. Mientras estaban bajando del templo maya, Zoe y Rex estaban molestando a Max. Hasta que Max se percató que sus dinosaurios no estaban. Rápidamente notaban cómo los dinosaurios empezaron a correr alrededor del templo. Y es que sí, ellos habían notado que un Gorgosaurus había aparecido y que estaba aquí,
al lado de ellos. Así que Max rápidamente convirtió a Gabu en carta y lo transformó en adulto, para que así diese batalla. Rápidamente el Gorgosaurus ataca, muerde de un cuerno a Gabu y lo tira hacia un costado. Sin embargo, Gabu se levantó para seguir peleando. Mientras tanto, los piratas espaciales estaban llegando a la batalla. Aiko activó rápidamente el Saurophaganax, el cual fue corriendo hacia Gorgosaurus y le dio un coletazo. Rex le recomendó a Max que use rápidamente una carta de ataque, a lo que Aiko rápidamente respondió con la suya. Aiko preguntó cómo se llamaría esta carta, lo decidirían después. Pero en fin, Aiko pasó su carta de ataque. El Saurophaganax fue rodeado por fuego y ruge, pisó el suelo y rápidamente el fuego que rodeaba el Saurophaganax fue hacia Gabu y fue rodeado. El Saurophaganax rápidamente corrió hacia Gabu ya que lo tenía acorralado y lo golpeó. Gabu terminó cayendo y convirtiéndose de carta delante de Max. Los piratas espaciales estaban impresionados. Eran muy buenas las cartas de ataque, a lo que el equipo D también se sorprendió. Rex rápidamente invocó a Az. Theo invocó a su Ceratosaurus. Rex activó Ataque Ninja. Az terminó venciendo rápidamente al Ceratosaurus por esto. Theo le reclamó que no lo dejó usar su carta de ataque. Aiko alentaba al Saurophaganax a acabar con el Gorgosaurus. Por los golpes bruscos del Saurophaganax, el Gorgosaurus terminó convirtiéndose en carta. Az luchó contra el Saurophaganax. Aiko iba a usar otra carta de ataque, ya que su Saurophaganax estaba bastante debilitado por haber usado ya una. Sin embargo, Az rápidamente lo golpeó al Saurophaganax hasta convertirlo en carta. Ren se preguntaba por la carta de dinosaurio, hasta que vio que la pequeña Paris se había escabullido en medio de la batalla para agarrar la carta, llevándosela a Zoe. Theo les recriminó que pudieron haber ganado esta vez, sin embargo, habría muchas más batallas. Los tres piratas espaciales se fueron muy decepcionados. Max felicitaba a todos. Habían hecho un gran trabajo en equipo. Rex sonreía, mientras le caía una lágrima. Algo le pasaba. Max se acercó, le preguntó qué sucedía. A lo que Rex no quería decirlo en verdad. Pero tener todas estas aventuras le traía recuerdos del pasado. Rex estaba con miedo de irse de nuevo y tener que dejarlos a todos. Max le dijo que no sabía qué le depararía el futuro, pero que disfrute, el presente era hoy. Si en el futuro debía irse, iban a ver la forma de que los recuerde para siempre, de poder estar siempre juntos. Pero que disfrute el hoy, que si bien las aventuras le traían recuerdos, aún debían conseguir todas las cartas de dinosaurio, y que faltaría mucho tiempo. Luego de esto, Max le dio un abrazo a Rex, para que se tranquilice. Max no pudo evitar llorar un poco también. Zoe le dijo que era muy tierno a ambos. Ambos quedaron sonrojados. No estaban acostumbrados a darse tanto amor de hermanos. Los piratas espaciales estaban volviendo en su nave. Aiko recriminaba que habían perdido, y que esta vez tenían las cartas de ataque. ¿Cómo pudo haber pasado eso? Ren solo prefería comer, no le importaba. Theo, mientras tanto, decía que quería usar una carta de ataque. No pudo usar la suya en esta batalla. A lo que Aiko le dijo que no se preocupe, que peor era quedarse sin combustible. Y así pasó, la nave se quedó sin combustible y terminaron cayendo. Por suerte, cayeron frente a Goma. Goma estaba algo molesto. Pero bueno, le tenían que explicar todo primero.